Estamos en vivo, Tito. ¿Tú que haces cine? No, no. Yo creo Sí, que estamos sí, en vivo. yo creo que Estamos sí. en vivo. Ahí no tienen el cue. Hola, esto Hola. es Pan de Libros. Hola, ¿está usted pan de libro? Sí, Ah, yo soy Juan Otero. yo soy Puchi Platón. Hola, yo soy Tito Otero y no soy familia de Juan. No, no es ni Otero. hermano ni primo mío. No, No, nada que ver. Parece que hay unos joteros. Pero, en el país. pero somos primos desde que nos conocemos. Así es. Casi. Exactamente. Y hasta primo mío es. Bueno, también. tengo que decir que lo conozco, que es el primo mío que mejor conozco. Y es primo mío, previo a mi matrimonio con otro Otero, porque colaboramos en la universidad y tenemos amigos en común del teatro. Y en piso 13. En piso 13, hemos hecho varios proyectos y vamos a volver a eso. Pero bien importante decir que hoy Pan de Libros sigue su gira estelar por los espacios. Estamos de gira, Pan de Libros, del estamos de Taller gira. Comunidad Lagoico. Y hoy tenemos el honor, placer y gusto de estar aquí con Tito Otero en su espacio y el de Evita Soto, con quien estaremos hablando pronto también. Y este espacio se llama La Imprentita, La imprentita porque es pequeñita. porque Estamos- es una imprentita. Estamos como en el hornito, ¿no? Porque la imprentita es donde Está se en el imprimen hornito. Porque en esta no solo época- libros, no solo Bueno, libros, esto es un una lugar de escuela impresión. y las escuelas de Puerto Rico están en una crisis climática muy grande con el calor. Así que es parte de esta cultura de los espacios y el calor en una etapa nueva del clima donde va a ser más y más calor. Así que nada, lo que tenemos Puchi, que no acostumbrarnos. sigas hablando de a- calor, que pones a sudar a Tito. Tenemos que acostumbrarnos. Yo estoy Tito. sudando. Sí, Nada, pero antes de hablar de lo que hace Tito en esta imprenta, Juan, ¿puedes presentar formalmente a nuestro invitado? Tengo que presentar formalmente a Tito. Con lo que quieras compartir hoy de Tito. Tito también puede Bueno, decir quién él es. Tito es una persona multifacética desde que lo conozco, ¿no? Él hacía teatro, ¿no? Estudiaba literatura, hizo estudios del futuro, daba clases de humanidades, fue profesor, dejó de ser profesor porque realmente la academia le queda, no le cuadra, ¿no? Pero y- porque es cuadrada. Y no, Sí, nosotros sí, no es somos porque cuadrados. Tito es una persona muy explosiva, muy creativa y siempre está haciendo cosas nuevas y Como que cosas diferentes. buscando tu lenguaje o tu camino con tus Y ideas. aquí, En Vileco, en y aquí, Vileco. y aquí estamos entonces en su nueva faceta de impresor. De Exacto. impresor de libros. Así que cuéntanos un poco qué es este proyecto. ¿Cómo llegaste aquí? Ah, cuando yo salí de literatura Coyores. comparada, Ajá. ¿te acuerdas? Se acabó la huelga y todo eso y Fernando Picó nos Pero llevó Da un la contexto huelga del año, porque 81, la huelga del 81. 1981. Que ahí fue donde nos ¿Dónde nos conocimos. conocimos? En la huelga de Y 1981. eso es el siglo anterior. Exacto, en el siglo pasado. Yo era una muy pequeña persona en ese momento. Casi sin haber nacido, casi, pero No, había... no, ni tanto. Pero bueno, yo estaba en la escuela superior. Ah. Entonces, pues, ¿te acuerdas que todo el mundo, cuando se acabó la huelga, estaba como el realengo y Fernando se llevó a 2 o 3, nos llevó a San Ignacio a dar clases? Ay, bendito, Fernando Picó. Fernando solo voy a Picó, decir. perdón, es que yo No, es que pienso que- queremos. claro. ¿Verdad? Porque pan de libro es nutritivo y eso es nutrición. Saber quién es Fernando Picó es pan. Claro. Fernando Picó es un historiador que ha hecho un trabajo increíble. Ya no está en este plano terrenal, pero estoy segura que nos vela. Está por ahí. De donde quiera que está, pero además era cura jesuita, por tanto su conexión con San Ignacio, pues era su taller, ¿verdad? Era su espacio donde... Exacto. Y como él había sido de los mediadores en la huelga del 81, Ajá. había hecho una buena relación con estudiantes y nos llevó a Papo Pavón, a Carlos Pavón, a mí, a Simón, a otra gente, nos llevaron allí a enseñar. Y cuando yo voy a enseñar, yo había sido desertor escolar. Ajá. Yo me había colgado en 10º y después me fui a una escuela de colgados que había por Buchanan y allí me volví a colgar y entonces me gradué con el examen de equivalencia y pues yo nunca había pensado que iba a ser maestro, pero con literatura que uno hace. Ser maestro, claro, maestro. como somos varios. O meterse Que a nos agencia de conocimos en publicidad. Pero literatura además comparada. que tú insistes, ¿no? Fracasas en la escuela, entras a la universidad y estudias literatura comparada. Exacto. O sea, Bueno, que- yo entré por música porque yo quería originalmente ser hippie y fumar marihuana y ser músico. Bueno, fui Fuiste de hippie, cortar fuiste desertor hippie y fumaste escolar, marihuana. fumé marihuana y tocaba guitarra. Muy bien. Bueno, entonces, pues, ¿cómo yo hago para enseñar? Y yo estaba trabajando con Arcadio Díaz Quiñones, que es un profesor. Un intelectual puertorriqueño que escribe también varios libros sobre nuestra realidad, entre ellos En la Brea, que quizás
Es profesor distinguido de la Universidad de Princeton, De ¿no? Es Princeton. fundador de los estudios latinoamericanos en esa ciudad. Colaborador además, de Sin Nombre, de la revista Sin Nombre de Pero siempre Milita, con ese pulso, ¿verdad? Tanto Fernando Picó como, bueno, estos mentores o maestros que has tenido. de y los, Que es un de los- privilegio de los tremendo. fundadores del Centro de Estudios De CEREP. Bueno, que hay gente que combina ese amor por el conocimiento con un hacer, con una gestoría, como que esto hay que llevarlo aquí. Y tú hay fuiste que llevarlo estudiante de allá. Arcadio en la UPI. en la Yupi, pero después fui como asistente de cátedra. Y después, pero después él me llevó a su casa y yo era como su secretario y le recibía la correspondencia y le organizó. Tú sabes, fue un privilegio. De Son verdad. modos de aprender, son modos, no Exacto, hay, una cosa el ser el privilegio. aprendiz siempre vale la Pues pena. yo le digo, mira, Arcadio, que tengo que ir a enseñar, ¿qué hago? Entonces él me dio un librito de este maestro francés de principios del siglo XX que se llama Celestin Freinet. Y lo que hacía Celestin Freinet, que era un maestro rural, él botó los libros de texto e introdujo una pequeña imprenta en su salón de clase y hacía que los niños y las niñas imprimieran sus propios textos. libros, qué belleza. Y entonces hacían sus ficheros, y, bueno, una cosa hermosa. Esa era la herramienta, pero la filosofía era una filosofía donde no era la imposición, era el diálogo, era rescatar la vida en el salón de clase. Yo en San Ignacio iba a dar español avanzado, no podía llevar una imprenta a San Ignacio, pero me dio esa premisa para tener una mirada distinta de cómo enseñar. Para ese entonces yo lo que hacía era por las noches yo escribía todo lo que yo iba a dar, porque Claro. tenía un nerviosismo tremendo. Hasta que uno después, ¿verdad?, va cogiendo la... Nos pasa a todos. sí, por eso. Todavía. Pero la imprenta esa se me quedó siempre en la mente, se me quedó. Después nos vamos a estudiar a Massachusetts, y mi compañera de ese entonces, Rocío Costa, va a estudiar educación en literatura infantil. Y con ella yo descubro el mundo de la literatura infantil, Claro. que es hermoso. Uno pensaba como que el mundo de la literatura infantil es como nada más pedagógico, pero no, hay una hermosura tremenda. A mí me encanta. Aparte esa cosa, ¿verdad? Porque Es todo un arte. Pues, Exacto. son los adultos que escribimos la literatura infantil y lo interesante ahí es que nos permite poder contar y narrar quizás desde una sensibilidad que no es para leccionar. O sea, eso que tú dices es poder volver a imaginar un sueño, pero ya con un conocimiento de algo como algo que nos pasó, que nos hirió, o algo de la naturaleza que queremos cambiar, o ¿verdad? Salvar el mundo. Hay libros y hay libros de literatura. Y hay Claro. un disfrute, hay Sí. un disfrute de leer. Y también está lo del dibujo, ¿verdad? La imagen, porque cuando somos Exactamente. pequeños aprendiendo a leer no solo es el cuento, es lo que vemos en la página, ¿verdad? Bueno, pues entonces después volvimos a Puerto Rico y porque habíamos sido maestros de escuela en Massachusetts, nos despidieron por cosas presupuestarias, votaron a 300 maestros, volvimos, Wow. podíamos coger desempleo y Rocío dedicó su desempleo para terminar la tesis, y yo caí con Marta Ponte en la editorial universitaria. Vamos a decir que es Marta. Exacto, dale. Marta Pontalcina. Puchi es Oye. el fichero de las notas al cárcel hoy. Sí. Notas al cárcel con Puchi. Marta Bueno, Ponte. es que a mí me gusta. Yo odio que hablen de alguien Es y yo no verdad, sé quién verdad, es porque sí. es como este name Vamos a ser dropping breve. académico. Marta Ponte hoy Marta por Ponte hoy una es escritora. una de las mejores narradoras que tenemos los puertorriqueños. Caribeña, vive en Exactamente. Calle, pero también tiene esta cosa de toda la gente que ha mencionado Tito y Tito mismo, y Juan y yo también hasta cierto punto, que no nos gusta hacer una sola cosa, que nosotros, ella es una escritora allá en el campo, lejano, no, ella está bien pendiente y en toda su vida profesional Y fue un dedicada, gran momento ¿verdad? de la A la editorial edición cuando de ella estaba allí. libros, sí. Bueno, pues ella me contrata para desarrollar un programa de fomento de lectura. Entonces a mí se me ocurrió hacer como una especie de circo rodante que iba de pueblo en pueblo con una carpa. Hablé Claro. con Antonio Martorell. Sí, Antonio ya hemos hablado muchas Martorell, veces. Entonces, grabador originalmente. Martorell pues, dijo, pues yo le dibujo unos animales a la carpa y qué sé yo. Y dentro de la carpa iban a haber distintas áreas. Una que se iba a llamar del manuscrito a la edición. Como un escrito que Qué se lindo. hace a mano, pasa y se redacta y después cómo se transforma en texto de libro y cómo se imprime en fotos y todo. Pero entonces ahí se me ocurrió la imprentita. Y entonces puse la imprentita para que los O sea, que niños... ya tú habías experimentado con este material. No, No. no, eso todavía yo seguía con la idea de Freinet, que no lo había hecho, pero entonces dije, aquí se puede. Y entonces, pues, ella lo aprobó y todo, pero después
yo creo que fue que la votaron. O Hubo cambió el cambio de gobierno, Bueno, como las pasa cosas siempre. que pasan frecuentemente. Esas cosas que pasan. Y Que nuestra la vida característica que es puertorriqueña. que cambia la administración. Exacto. Bueno, que mucho hacemos a pesar de ese De paso, interrumpido, lo puedo Siempre, decir que, sí. ¿no? que la prueba más paciente del desprecio que se siente en los dos partidos en el poder por la universidad es precisamente los continuos cambios de administración. Es lo único que Claro. continúa. Es lo que han sido consistentes, no se han puesto de acuerdo y La los cultura y la y la educación cultura y la de- educación no puede cambiar de norte cada 2 o 3 años porque cambia Claro. el partido Claro. político o porque no están de acuerdo con el Pero rector por o la eso es rectora. importante Celestin Frenet y vamos a seguir entonces. Exactamente. ¿Por qué esa letra en el papel es tan importante? No se pudo, pero yo tenía el proyecto escrito, ¿verdad? Y volvió y se quedó ahí. Me fui a hacer documentales. Sí. ¿Qué ¿Qué es escribir con la cámara? Un No, mentira. documental. Ahí me fui, ahí empecé a dar clases en estudios generales. Exacto. Y allí estuve 10 años dando clases en estudios generales y nunca se me ocurrió llevar la imprenta A la universidad, qué interesante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que no es de la creación manual. Exacto. Terrible. Pero sí llevé esa mirada de Freinet de participación. Yo abolí las notas Sí. en el salón de clase, ellos se autoevaluaban, no tenían que hacer papeles escritos de trabajo, podían hacer bailes, podían hacer Sí. escenografía para explicar la Ilíada, cómics, lo que sea. O sea que por lo menos ahí eso estaba. Cuando después en Calley, yo estaba dando clase en Calley, Conmigo, yo estaba allí también. no me renuevan el contrato porque Exacto. yo trivializaba las humanidades. Exacto. Y entonces, pues... Y yo era una artista de circo. Exacto, porque eso- Yo, wow, ojalá, yo siempre quise ser artista de circo. Me lo vieron, pero no era la realidad. Entonces, pues, me fui con Noelia Quintero a hacer Prohibido Olvidar. Ajá, y Noelia empezamos a Contero, hacer... cineasta. Ah, ok. Cineasta documentalista, podemos seguir. Y con Demetrio Fernández, Exacto, que cineasta también. es un director de fotografía y dirigió la Corporación de Cine hace unos años atrás. Estuvimos haciendo eso y luego nos votaron otra vez por un cambio de administración. Y coincide, tenemos que seguir más rápido. Ok, rapidito. Me quedé haciendo unos documentales para sindicatos. Conocí a Carmen Yulín en la lucha en contra de la Ley 7. Carmen Yulín, exalcaldesa de San Juan. Mucha base y Sí, no, está chévere. Eso es un rol bien bueno. parece que está buscando trabajo en la radio. Sí, pero esto es pan de libro y hay Penchi, que Penchi. tener la información. Mírala, El cue de mírala, comercial, Penchi. el cue de comercial. Vamos a llegar a la Bueno, imprentita sí. en algún momento. Entonces, pues, con ella yo trabajé en la campaña de ella en la primera para ser alcaldesa y estaba la imprentita. Ah. El proyecto aquel de la carpa yo lo tenía, pero lo que pasa es que aquel era demasiado de grande y caro. Y hicimos uno que se llamó El Paseo de las Letras. Ya. Ahí contacté a Consuelo Botay. Artista puertorriqueña del grabado, con un trabajo especializado en la creación de libros. Exactamente, ella hace libros de artistas que son una cosa estupenda. Bueno, son unas obras. Me oye, dijeron, mira, porque yo estaba buscando a alguien que supiera de imprentas y eso. Exacto. Entonces me dijo, mira, contáctate a Consuelo Gotay. Y Arcadio Díaz Quiñones, Sí, hablamos de él. Ya. me da el teléfono de Consuelo, la llamo y ella dice, sí, pues venga para acá, para mi casa. Yo fui, me dio una imprenta que había allí con un aceite y una lija, límpiala, como que me hizo una prueba de fuego. Yo la limpié y ella accedió a estar en el Paseo de las Letras, donde había una prensa pequeñita, pero lo único que se imprimía, porque esto toma tiempo, Sí. era el título del libro. Ay, qué lindo. Los niños hacían los Los cuentos dibujó. escritos, los dibujaban y después iban y se imprimía el Su título, el qué título. belleza. Así que ahí por fin se dio algo de la imprenta. Bueno, y ves la materialidad, lo ves vivir. Exactamente. Era Luego posible. de esos 8 años con Yulín, pues me fui para California un rato. Allí fui a un museo de la imprenta y conseguí un montón de cosas y me las traje para acá. Me traje tipografía de madera, Letras. porque la imprentita es una imprenta de tipografía móvil, o sea que es con las letras, cada letra se va poniendo y se pone al revés para que imprima al derecho, y se derecho. compone el texto, se pone en la imprenta, se entinta y se imprime. Y Yolanda Velázquez, Aquí, una artista que tiene su taller en La Goico, que se llama el Taller La Ciénaga. Síganla en redes, Yolanda Velázquez, hace un trabajo muy bonito.
también le ha interesado imprimir textos y libros y también un gran trabajo aprendiendo de Consuelo Botal. Trabajo gráfico también con las letras, ¿no? Exacto. Sí. Pues ella viene y me dice, mira Tito, que vi esta imprentita de madera que vale tanto y se consigue por internet, y yo la mandé a pedir. Muy bien. Y entonces ahí se me ocurrió, pues déjame buscar un espacio en la Goico, porque esto se estaba conformando. Y la misión nuestra era precisamente atraer artistas que tenían ambas cosas, el interés educativo comunitario y de inserción de alguna manera para crear comunidad en un espacio amenazado, ¿verdad? Por la gentrificación y el desplazamiento como estamos, pero también amistades, gente con quien podíamos pasarla bien haciendo lo que hacemos. Porque eso es una de las cosas mágicas de la Goico, es la gente que está en la Goico, además de los edificios y la ubicación. Bueno, entonces pues yo no sabía nada de esto, más que lo que había aprendido así con Consuelo en conversaciones, etcétera, pero y siempre he tenido el apoyo. Yo llamo a Consuelo y ella me dice, Yolanda es un apoyo extraordinario. También uno se da cuenta de que la vida de uno y los proyectos se compone de la ayuda y la participación de los amigos. Claro, es colaborativo, porque si no, ¿para qué tú vas a hacer libros? Si no es... Y entonces pues aprendí a hacerlo y busqué tutoriales en YouTube y aprendí también a hacer los grabados. La imprentita tiene 3 componentes. Uno de ilustración, que hasta ahora lo que hemos hecho es grabados en linóleo, porque son más fáciles. La impresión en la imprenta y la encuadernación. Y la encuadernación es una encuadernación japonesa que es la más sencilla. La encuadernación japonesa la aprendí en un curso de doméstica por internet. Fui comprando los materiales. El primer verano después del lockdown, hubo aquí un campamentito con los nenes de la Goico y ahí hicimos el primer librito. Y luego después el otro verano hicimos otro librito con unos nenes, la hija de su Hailey, la de papel machete, Valentina, y un nene que vino por él solo, por la gana. Entonces, un día yo estaba en el Museo de Puerto Rico y hicieron una retrospectiva de Omar y de Tufiño con las plenas de Omar y de Tufiño. Me encuentro allí también a Consuelo y me encuentro a Martín García. Un grabador puertorriqueño, profesor en la UPR de arte, pero también es un plenero, es un gran artista plenero. Y tiró piedras con Juan y yo en la huelga del 81. Cantó consigna y contribuyó grandemente a transformar el himno de la universidad. Exactamente. Entonces, pues empezamos a hablar de eso y yo digo, coño, podemos hacer una especie de... Si ustedes han visto las plenas de Tufiño y Omar, es un cartel donde está en el mismo cartel la música transcrita, la letra y el dibujo o un dibujo alusivo a la plena. La ilustración. Eso requiere mucho dedicación del artista. Yo no podía pedirle a un artista que hiciera eso porque imagínate. Pero entonces se me ocurre, Tito, llamo a Tito Matos. Fenecido Tito Matos, nuestro miembro fundador aquí de Taller Comunidad La Goico y de la Casa de la Plena. Creo que aquí Tito Matos no necesita la nota al cárcel. No sabemos si alguien del público es nuevo a Pan de Libro. Tito fue nuestro primer asistente, nuestro primer colaborador, que nos daba la poca tecnología que teníamos en los comienzos cuando grabábamos Pan de Libro, Tito Matos es nuestro primer productor, digámoslo así. Entonces, pues, le digo, Tito, vamos a hacer eso, y enseguida me dijo, sí, y sacó una lista de 15 plenas que tenían temas que pudieran ser atractivos. Digo, ya Tito con Viento de Agua había hecho un disco para niños, pero esto era con temas que fueran graciosos, interesantes. Tito se nos muere y entonces yo llamo a varios artistas. Yolanda colaboró con un grabado, Rafi Trelle, José Luis, ¿cuál es el apellido? Gutiérrez. José Luis Gutiérrez. Gran artista también aquí de la Goico. Del Titonario, y que tiene su taller aquí en la Goico. Actor, escenógrafo, etc. Margarita Rodríguez y Eva Soto. Evita Soto, que la vamos a conocer la semana que viene formalmente. Entonces, pues, le pedimos, digo, la imprentita tiene limitaciones. No puede hacer textos muy largos, no puede hacer tampoco grabados muy grandes. Así que yo les dije, mira, me dan el grabado, les di una plena. Ellos hacían lo que quisieran en
espacio de 4 por 6 pulgadas. Y algunos me lo dieron en linóleo con madera, otros en PVC, etcétera, porque el interés, aquí yo tengo una máquina que es súper adelantada, así es, en una máquina como esa es que Consuelo imprime sus libros. Wow. Pero mi propósito es un propósito pedagógico porque a mí me interesa que esto se reproduzca, que haya muchos más talleres de imprentita en distintos sitios y gente haciendo libros. Así que el compromiso era hacerlo en esta prensa para demostrar que era posible. Y entonces yo le pedí la matriz es donde está tallado el grabado y eso lo imprimimos aquí. Se levantó el texto y después lo encuadramos aquí. Hicimos 25 libros originales, así. Plenas para niños. Esta introducción lo hice en un printer porque yo no tengo la capacidad de hacer tanta letra en una sola página. Esto yo lo hubiera podido haber hecho con la tipografía, pero hubiera tenido que ser en varias paginitas. ¿Ves? Mira qué lindo es la tipografía. Exacto. Le pedí a Ricardo Pons y a Ahmed Irizarry que hicieran las transcripciones. Ve, aquí la idea original de Tufiño. La música. Exacto. Y la idea original el grabado. La idea original de Tufiño y Omar, pues yo la dividí en distintas tiradas. Exactamente. Pero siempre está el texto, la música y el grabado. Y entonces, los grabados no están firmados, porque entonces decidimos que en la última página, vean la última página, están aquí todas las firmas de los artistas, los libros están numerados, y también tenemos un QR code, porque con Emanuel grabamos todas las plenas, porque sabemos que hay maestros y maestras y maestres que no saben leer la música, y pueden con el QR code subir. Tuvimos la colaboración de Eduardo Cabra, porque nos prestó el estudio, mi hijo que es y hace ingeniería, pues nos hizo la grabación, y entonces así terminamos eso. Claro, esto es un portafolio de 5 grabados de 5 artistas. Claro. Y es como para hacer fundraising. Así que esto se vendió a $250 y se dividió entre la Casa de la Plena de Tito Matos y para sufragar los gastos que del libro tuvo. mismo. Pero como lo que queremos es hacer algo que llegue a la gente y sea democrático, pues tenemos esta versión facsimilar. Qué bella. ¿Ves? Entonces esta sale mucho más barata. Y ahora Diana Bernard, que es una editora que trabajó en SM y en distintas editoriales, ahora tiene una editorial, ella le interesó y lo va a coger. Qué bueno. Y ellos lo van a hacer. O sea, y lo que van ese a libro se va a distribuir. poder Lo van a imprimir ellos. Lo van a imprimir y lo van a distribuir, que eso es lo peor. Que se pueden comprar. Hacer los libros y eso, eso es chévere, pero distribuir y haber cobrar... Pues quiero pasar rapidito a un proyecto actual que tiene Tito de la imprentita, ya ahora en otra etapa, quizás otro lugar donde también nos lleva el pensamiento de Picó, porque Fernando Picó tenía un gran proyecto en las cárceles. De hecho, yo soy intérprete jurídica también, y uno de mis proyectos que más me afectó, uno de mis trabajos, porque yo iba por trabajo pago, ¿no? En la cárcel fue que me tocó, era en el caso Morales Feliciano, no sé si se acuerdan, que los confinados estaban demandando y las confinadas por los derechos que tenían en la cárcel y que se les estaban violentando. Entonces me toca ir a hacer una deposición y me toca ser la traductora de uno de los que había cometido la masacre del Señorial, no sé si se acuerdan, bueno, nada. Hace muchos años hubo... Sí, estaba muy enfermo. Un tiroteo muy feo. Y estudiaba feo. literatura comparada. Era un alumno había sido alumno de Fernando Picó y tenía su maestría en literatura comparada, mucho orgullo. Y me decía, es que yo tengo vida en la cárcel, pero yo no tengo por qué vivir, que mi vida en la cárcel no es lo mismo que una vida, ¿verdad? Todo este juego de... Así que nada, a Fernando Picó le debemos ese interés por humanizar lo que es esos periodos terribles de pagar por el crimen o lo que sea, que sabemos que no necesariamente es muy útil. Claro. Pues, ¿qué tú estás proponiendo ahí en la cárcel? Pues el programa de confinados universitarios de Picó lo heredó Edna Benítez, que es una profesora de la UPI y que ha hecho una labor, de verdad que ha sido una heredera de la tradición de Fernando extraordinario. Y pues la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que ahora se llama Humanidades Puerto Rico, pues va a auspiciar dos proyectos de la imprentita, y uno de ellos es ir a la cárcel
y vamos allí a llevar todos los materiales y herramientas necesarios para que ellos aprendan a hacerlo y sigan haciendo libros en la cárcel. El primer libro, esta mañana estuve allí con ellos, coordinando cómo es que lo vamos a hacer y dónde va a ser el espacio y quiénes van a ser los participantes. Y pues yo les propuse que hiciéramos un libro para niños. No sé qué va a ser, poemas, historia. Bueno, muchos son padres, ¿verdad? Jóvenes padres. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace unos años, ¿no? Los cortos que se hicieron con Marel Malaret. Con Marel Malaret, sí. Precisamente a partir de los cuentos que habían escrito con el taller de Edna. ¿No? Un taller de escritura que se convirtió entonces en una película documental que además narraba la historia de cada uno de esos Y lo traigo porque curiosamente, ¿no? Todas las narraciones que escogieron, todas eran de la adolescencia o de la niñez. Y de su niñez. Claro. Sí. Pues allí exploraremos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y hay otra escuela superior que está ahí viendo a ver si vamos a ir allí. Yo creo que para mí es bien excitante y le tengo mucho entusiasmo porque por fin el proyecto sale de mí, no es que yo siga haciendo, yo lo que quiero es que la gente haga. Exacto. Y si yo, que no sé dibujar, que no había hecho esto nada. Y que aunque escribas no eres escritor, ¿verdad? No somos escritores formales. Pues lo pude hacer, esto es como la imprenta para morones. Tú sabes esos libros de vino para morones, etcétera. Pues este programa es la imprenta para morones. Si Tito Otero lo hizo, usted lo puede hacer. Pan de Libros es televisión, ¿verdad? Porque todos somos de una etapa donde tú no vas a decir que esto es para morones. Por favor, no. Esto es televisión experimental para que todo el mundo se sienta cómodo. Hasta los morones. Y digo morones, lo digo con mucho cariño. Que nosotros que no somos que somos una gente con sus limitaciones, pero con muchas ganas de hacer, comunicar y alimentar, porque esto es como sentarse a comer una buena comida. Aquí al otro lado de la cámara con Joan Gil, que también nos conoce hace muchos años, y poder compartirles o contagiarles, esperamos, nuestro amor por el libro, la literatura, la lectura y el cuento, porque es el cuento lo que nos hace. Es maravilloso, ¿no? Eso de volver al carácter artesanal también del y libro, es bien ¿no? En el momento digital, además, como que cualquiera puede publicar su propio libro, pero ¿y qué si grabamos la letra? ¿Y cuántas ediciones puede salir de una tirada? Supongamos, este libro hicimos 25. Pero puede seguir tirando más. Pudimos haber hecho más. Porque la cuestión es que... Y no, como yo lo hago página por página, así pues, si quiero hacer 100, pues tengo que tirar 100 de esta página, la pongo, y después 100 cada página y así, después pero gente, el mundo encuadernarlo. no se hizo un día, es que hemos olvidado lo del tiempo del hacer, ¿verdad? Como es un tiempo lleno de otro modo. Así que vamos a terminar con un tiempo de la poesía. No lo digo porque es que hay gente que tiene familias grandes que quiere hacer tiradas para regalar a toda su familia. Claro, 25, pues 30, va a trabajar, 40, 50. a sudar su proyecto, como debe ser. Por eso que no tiene límite, es lo que quiero decir, Sí. ¿no? Que no solamente es producir una edición de 25, puedes producir ediciones mayores, ¿no? Claro. Pues vamos a terminar hoy con un breve anuncio de que este mes septiembre, el otro es octubre, y como siempre al principio de octubre, ¿viste? Tuve que El 7 de octubre hay feria comunitaria. Hay feria comunitaria y en la sala de lectura estaremos recibiendo a las caras lindas de Santurce, con quien hicimos un pan de libros, que aquí en la OIC usted puede venir, disfrutar, compartir de estos proyectos y lo particular es que esperamos que estén también los entrevistados. las personas a quien fueren. Para verles las caras lindas y esperemos que en esa feria tú estás abierto, me imagino, y pueden venir aquí y conocer la imprentita de cerca. Así que vamos a terminar hoy con Arte Poética de Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, ¿sí? Sí, ¿Hay algo más que deba decir de Huidobro? De Vicente Huidobro. No, yo creo que el poema habla por sí solo. El poema habla por sí solo y va a empezar Tito Otero. Arte poética. Que el verso sea como una llave, que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el verso, en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño De nuevo. Dios. 1, 2 y 3.
El poeta es un pequeño Dios. Y esto fue Pan de Pan de Libros. Libros. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos, todas y todes.